Y hoy estaremos hablando sobre increíbles monedas Lincoln que valen demasiado dinero y que todo coleccionista desearía tener en su poder. Es verdad que muchas de estas monedas son bastante comunes, pero estos videos les abren los ojos a muchos para conocer qué deben buscar. Algunos centavos de Lincoln son bastante raros y extremadamente valiosos. Por lo tanto, veamos las 10 increíbles monedas Lincoln que valen demasiado y empezaré hablando sobre la moneda del año de 1992 Lincoln Cent, el que le llaman cerca AM. Y en 1992 la Casa de la Moneda de los Estados Unidos volvió a cortar el eje maestro del reverso del Lincoln Cent para afinar los detalles. Las letras de la leyenda United States of America se desplazaron ligeramente. En el diseño anterior, las letras AM, donde dice America, estaban separadas. Sin embargo, en la nueva versión, estas letras casi se tocan y las letras AM cercas de la moneda de 1992 producidas en Filadelfia se consideran un poco más raro. Veamos la segunda moneda del año de 1922, el Lincoln Cent No D. En la Casa de la Moneda de la sucursal en Denver, produjo centavos de Lincoln, pero cuando el taller de troqueles de la Casa de la Moneda de Filadelfia produce troqueles para las casas de la moneda filiales, añaden una letra o una serie de letras a la moneda para indicar la Casa de la Moneda filial de origen. Y aunque la historia nos ha demostrado varias excepciones en algunas monedas, en otras denominaciones, salvo unos pocos, la Casa de la Moneda de Filadelfia no llevan un acuñamiento de seca. Pero, como suele suceder, los troqueles pues se dañan durante el uso. Si un troquel es reparable, un trabajador de la Casa de la Moneda podría borrar el troquel para eliminar el daño, como las marcas de choque. En este caso, el acuñamiento de seca D se eliminó del troquel accidentalmente. A menudo son falsificadas, así es que ojo. Y los coleccionistas interesados deben asegurarse de comprar solo ejemplares certificados. Veamos la siguiente moneda del año de 1914 de Lincoln Cent. Y aunque usted no lo crea, cuando se produce pocos, comparados a otras monedas, con el tiempo son bien buscados por los coleccionistas, ya que es una emisión regular de baja acuñación. Es una de las fechas claves de toda la serie, que hubo una moneda de 1914 de Lincoln, calificados como MS-66, y se vendió el 10 de julio del 2008 por Stack Bowers por $16,100. Muy buen precio. Veamos la próxima moneda y es del año de 1944, el Lincoln Cent. Y esta moneda se suponía que fuera un centavo de bronce. Sin embargo, se produjo por error de metal el de acero. Esto sucedió porque se produjo cuando la Casa de la Moneda cambió a las planchas de cobre hechas de casquillos de bala reciclados en 1944. De hecho, en pcgs.com encontré una moneda calificada como MS-64 con un precio récord que la casa de subasta Heritage Auction vendió el 30 de junio del 2021 por el precio de $180,000. Increíble, ¿verdad? Dicho precio. Veamos la siguiente moneda que es muy famosa y es del año de 1909 S,
con las iniciales de VDB, y también podemos decir que es muy buscada por los coleccionistas, ya que es una emisión de baja producción y la moneda con las iniciales VDB de su diseñador Victor David Brenner fue acuñada en San Francisco. Sin embargo, el público estadounidense vio que las iniciales como una forma de autoengrandecimiento y el Departamento de Tesoro, bueno, rápidamente solicitó su eliminación. Por lo tanto, la Casa de la Moneda retiró las monedas con las iniciales de Brenner y eso hace que la moneda de 1909S con las iniciales sea el centavo en circulación más raro y buscados. Observemos la siguiente moneda del año de 1955, el Double Die. Y es una moneda de error de duplicación. Produce cuando la posición del troquel giró ligeramente entre las impresiones del eje. Es más notable la duplicación en el lema "In God We Trust" y la palabra Liberty, así como en la fecha de 1955. Y se sabe por medio de PCGS que hubo una moneda calificada como MS66 BN, que significa brown, que es color marrón, que se llegó a vender en eBay por la cantidad de $24,000. Muy buen precio. La siguiente moneda es otra con duplicación muy buscada del año de 1969, ese Double Die. Esta moneda se creó con un troquel defectuoso. Según los expertos, la forma principal de distinguir los auténticos de Double Die de las falsificaciones es que las monedas reales no tendrán acuñamiento de ceca duplicada. Esto se debió a que el acuñamiento de ceca se perforó en el troquel a mano después de que se produjo la duplicación. Interesante punto, ¿no? Veamos la próxima moneda del año de 1983, el Lincoln Cent de bronce. Y es una moneda de transición. La Casa de la Moneda decidió finalmente cambiar de forma permanente la composición de sus planchets de centavos para ahorrar dinero debido al aumento de los precios de cobre. En agosto de 1982, la Casa de la Moneda cambió un planchet hecho de núcleo de zinc al 99.2% revestido de cobre puro. De hecho, el 28 de julio del 2024, Great Collection vendió el mejor ejemplar conocido por un precio récord de $26,000. Observemos la penúltima moneda del año de 1958, Lincoln Cent con duplicación. Su duplicación es espectacular. La leyenda Liberty y el lema "In God We Trust" son los más pronunciados. De hecho, el 21 de marzo del 2018, la casa de subastas de Stack Bowers vendió una moneda con calificación de MS64RD, o sea, red, rojo, por la gran cantidad de $336,000. Muy impresionante precio. Por último, veamos la moneda del año de 1943, Lincoln, de bronce, acuñada durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta moneda con error se creó cuando Estados Unidos fabricó centavos a partir de planchet de acero revestido de zinc, ya que desvió su reserva de cobre para el esfuerzo bélico. Y hoy en día es muy buscada por los coleccionistas al ser rara y escasa. De hecho, la casa de subasta Heritage Auction vendió una moneda calificada como MS64BN, que significa brown, marrón, en el 2021 por el gran precio de $840,000.
¡Wow! Impresionante. ¿Y qué le pareció este video? Si le gustó, pues apreciaría un dedito arriba, un like y por favor déjenme un comentario. Me gustaría leer su opinión. Sigan compartiendo mi video en sus redes sociales y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.